Les doy la bienvenida, amantes del terror. En esta ocasión les traigo la segunda temporada de la historia escrita por Fernando Iglesias Meléndez. Hay un extraño periódico que solo se entrega a medianoche. Los diarios de mi padre. Entradas 7, 8 y 9. Después de lo que parece una eternidad, he decidido continuar transcribiendo las notas de mi padre. Ha sido duro leer sus escritos una vez más, pensando sobre todo lo que describió. Maldición, ha sido difícil tan solo ver su caligrafía. Siempre supe que mi madre había terminado con su vida. Nunca había pensado en ello, solo lo sabía. Lo sabía porque eso fue lo que mi padre decía, lo que mi terapeuta decía y lo que decía cada miembro de mi familia que se atrevía. La noche que tomó su propia vida, yo desperté en una ambulancia, sin recordar cómo mi padre y yo habíamos regresado a casa. Había docenas tras docenas de gente en nuestra casa, paramédicos, bomberos y poco después de eso oficiales de policía. Nadie me decía qué había pasado. Nadie me dejaba ir a la puerta principal. Cada vez que intentaba ponerme de pie o mirar a lo que estaban llevando en una camilla, alguien se interpondría delante de mí, bloqueando mi línea de visión con sus uniformes o sus manos enguantadas. Así que grité, así que intenté abalanzarme sobre la ambulancia, así que mordí, rasguñé y pateé. Así que me inyectaron con algo por un catéter intravenoso. Ni siquiera me di cuenta de cuándo lo pusieron en mi mano. Y me desmayé. Leer la entrada en el diario de mi padre es extraño. Yo sé que el periódico de la medianoche tiene un extraño tipo de poder. Sé que es lo que puede obligar a hacer a la gente, pero nunca había imaginado que esa fue la razón por la cual mi madre murió. Durante años había pensado que estaba enferma, que ella estaba ocultando algún enorme, indescriptible dolor detrás de su sonrisa. Ahora sé que lo hizo para salvar mi vida. Y odio al periódico de la medianoche aún más. La siguiente entrada de mi padre fue escrita casi 20 años después de la última. Para ese entonces yo no lo había visto durante casi el mismo tiempo. Me había ido a vivir con mis abuelos maternos. Entonces fui a la universidad. Luego me mudé por el país. La siguiente vez que había visto su rostro fue en un retrato junto a su ataúd. Así que ahora que ya estamos todos al corriente con lo agotadoramente triste que es la historia de mi vida, finalmente los actualizaré y les contaré qué escribió. Es difícil volver a escribir en esta libreta. Tan solo sostenerla en mis manos se siente mal. No puedo volver a leer mis registros pasados, porque ella estaba viva cuando los escribí.
porque el periódico de la medianoche era algo divertido y misterioso y emocionante. Ahora sé que es vil. Ahora sé que quiere destruir a nuestra familia. Me encontraba en confusión. El funeral, las preguntas indiscretas, las acusaciones. Era demasiado. Dejé de salir de la casa. El mundo exterior era demasiado extraño, porque ahí la gente todavía sonreía. Así que te apartaron de mí. Era lo mejor. Pero aún así se sintió como un insulto. Había perdido a tu madre y ahora te estaba perdiendo a ti. No quiero decir que mejoré, no lo hice. Todavía me sentía culpable. Aún sabía que de no haber traído ese primer periódico a nuestro hogar, tu madre aún seguiría viva. Con los años te alejaste cada vez más y más. Aún puedo contar con una mano las llamadas telefónicas que tuvimos. Creciste para convertirte en un adolescente, luego en un joven, luego en un hombre. Y yo solo pude ver fragmentos de tu vida en fotografías que se sentían a años luz de distancia. Me convertí en un anciano en una casa vacía, esperando, viviendo solo para la medianoche y el sonido de 3 golpes en mi puerta principal. Había esperado décadas, preguntándome por qué le tomaba tantos años al periódico el poder encontrarme. Ahora creo que estaba esperando para que yo envejeciera, para volverme más débil, para volverme aún más patético, para así no poder darle mucha pelea. Estaba equivocado. Estaba sentado junto a la puerta principal, esperando, como lo había hecho cada noche desde que la perdí, esperando que viniera por mí. Y entonces llegaron. 3 golpes, exactamente tal y como lo recordaba. Abrí la puerta y vi el familiar papel negro, enrollado y atado con un cordón negro. No había visto el periódico de la medianoche desde hace casi 20 años. Se sintió como si fuera más tiempo, toda una vida. Mis manos temblaban cuando lo traje dentro. Seguían temblando cuando corté el cordón y desenrollé el papel negro. Esto es lo que estaba escrito en esas páginas. Importante compañía juguetera cancela una popular línea de figuras de acción históricas. En un movimiento que todos los accionistas y el público en general ha estado esperando desde hace semanas, la mundialmente famosa productora de juguetes finalmente ha colapsado tras miles de quejas y docenas de peticiones en línea. Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en sus oficinas centrales ubicadas en la importante compañía juguetera ha comunicado que retirarán del mercado su última línea de figuras de acción, Army Man, y van a descontinuar la marca por completo. Army Man, traducido como Hombre del Ejército, es una marca de juguetes con bastante historia. La línea fue lanzada inicialmente a principios de los 1960. Había tenido un excedente de figuras masculinas que, originalmente, fueron diseñadas para acompañar a Penny, la popular línea de muñecas de moda para niñas. Debido a que las contrapartes de Penny se habían vendido muy poco en el pasado, exhortó a sus diseñadores para que crearan una línea de figuras animadas enfocada en los niños. La respuesta pareció bastante obvia. Los chicos ya jugaban a la guerra y a los soldados.
así que ¿por qué no darles juguetes que lo representaran a la perfección? Por esta razón nació Army Man. Era originalmente una figura simple con muy poco en cuanto a accesorios, principalmente porque quería acelerar la producción de figuras a tiempo para las festividades decembrinas. Las figuras compartían el mismo diseño. Se trataba de un hombre rubio con brazos y torso delgados, siendo esto un efecto secundario de haber sido diseñados originalmente como Steve, el novio de Penny. Los juguetes Army Man vestían en un traje de paracaidista color verde, y venían empaquetados con un endeble casco verde y un rifle que era poco más que una tira flexible de plástico gris. Apresurados o no, el debut de la línea de figuras Army Man fue todo un éxito. El primer lote se agotó en cuestión de días, y para compensarlo, retiró cientos de juguetes Steve de la línea de Penny y los adaptó para convertirlos en juguetes Army Man. Sin embargo, el éxito sería fugaz. La guerra de Vietnam comenzó en 1955 y para el año 1965, un año después del lanzamiento de los juguetes Army Man, la opinión pública acerca de la guerra había cambiado drásticamente. Las protestas y la oposición comenzaron siendo pequeñas, generalmente en los campus de las universidades. Pero las transmisiones de televisión mostrando los bombardeos en el norte de Vietnam causaron que el público se opusiera a la guerra. Para 1968, el año en que lanzó su tercera línea de figuras de hombres de acción, la ofensiva del Tet significó un enorme retroceso para las Fuerzas Armadas norteamericanas, y por lo tanto, creó un sentimiento de desesperanza y fatiga en el pueblo americano. La guerra ya se había arrastrado por 12 años con aparentemente poco progreso. Los padres, particularmente los padres jóvenes, no estaban inclinados a comprar figuras de acción para sus niños que aparentemente promovieran y glorificaran la guerra y el combate. Tampoco era de ayuda que las figuras de acción tuvieran en sus empaques frases que iban en contra de los sentimientos americanos acerca de la guerra de Vietnam, tales como «lucha por lo que es correcto» o «siente la emoción de la batalla». Así que decidió enlentecer el desarrollo de su cuarta línea de figuras Army Man. Entonces, a medida que las protestas y la oposición crecía, aparentemente detuvo silenciosamente todo desarrollo de la marca Army Man. Sin embargo, a inicios de los 1980, se encontraba en una situación desesperada. De las casi 50 marcas de juguetes a nombre de la compañía, solo la línea de Penny parecía dejar ganancias. Entonces, en un último y desesperado esfuerzo por reencender el éxito de inicios de los años 1960, decidió revivir la línea Army Man, esta vez con algunas diferencias. La línea de Army Man de 1960 era anticuada y se apegaba a los ideales de los 1950s. La línea de los 1980s estaría más acorde a las películas de acción de la época, las cuales tenían tramas brutales y que a menudo recibían adaptaciones para programas de televisión para niños, con series animadas como Rambo, La Fuerza de la Libertad y RoboCop. De esta forma, la línea de los 1980s de Army Man fue remodelada desde cero. Lejos estaban los días del cuerpo de muñeca que tenía la línea original. Los nuevos Army Man eran pequeños pero fornidos y con músculos muy definidos. Su cara estaba cubierta con pintura de camuflaje roja y negra. Su uniforme, que era tan solo una camiseta de tirantes y pantalones de combate militar, estaba desgarrado y ensangrentado, y estaba equipado con un sinfín de accesorios de plástico, un machete, 2 ametralladoras, una escopeta, un lanzacohetes. Así que para diciembre de 1989, los nuevos Army Man, vendidos bajo el muy original nombre de New Army Man, llegaron a los aparadores de las tiendas.
El resto es historia. El primer lote se agotó en cuestión de días, dejando a muchos padres sin más opción que comprar el juguete de Snipe, el ayudante de Army Man, o el de su enemigo jurado, No Face. La controversia acerca de los Army Man era su nuevo rediseño ultraviolento, con varias organizaciones de padres organizando boicots y criticando la nueva dirección en los programas de televisión en vivo. Incluso hubo veteranos de Vietnam que hablaron negativamente del juguete, declarando que era insensible y que hacía un fetiche de la guerra misma. Pero el juguete se siguió vendiendo y vendiendo, y a la fecha sigue vendiendo. New Army Man se convirtió en Extreme Army Man en los 90s, luego Ultimate Army Man en los 2000s. El día de hoy, Army Man ha regresado a su nombre original, pero ha mantenido su diseño ultraviolento de los 80s. El Army Man de 2019 aún es robusto. Su cara sigue siendo una mueca enfurecida, pero ha cambiado su camuflaje de jungla por el camuflaje de desierto al que estamos tan acostumbrados hoy en día. Al parecer, la controversia seguía detrás de la marca de juguetes, una que se encontraba inmersa en la cultura popular y era un pilar en las repisas de toda la nación, inclusive del mundo. Pero entonces, y su niñera fueron encontrados sin vida un sábado por la tarde. Sus padres se encontraban disfrutando de una cena de aniversario en un restaurante a algunas cuadras de distancia. Su cena se vio interrumpida por la llamada de un vecino, un tal, quien estaba preocupado por una serie de ruidos provenientes de la casa de los. Más tarde, declararía que sonaban como disparos. Las autoridades descubrieron a yaciendo en el piso de su habitación, desangrado tras haber sufrido lo que en un principio se pensó que eran docenas de heridas punzantes. La niñera del chico fue encontrada delante de él, presentando las mismas heridas. Tirado delante de ellos con sus armas de plástico en mano y con una mueca de ira en su cara, estaba un juguete Army Man. Se llevó a cabo una investigación para corroborar la causa de muerte, tanto del pequeño de 9 años así como de su niñera de 16 años. Se determinó que las docenas de heridas cubriendo sus pechos y sus rostros de hecho no eran heridas de arma blanca, sino orificios de bala. Había perdigones de metal incrustados dentro de sus cuerpos. Perdigones de metal que parecían pequeñas balas. Ambos decesos fueron clasificados como muerte no natural, sin más explicación. Aparentemente, los fallecimientos tanto de como de permanecerán sin resolución. No serían los últimos. De 5 años de edad, fue descubierto en su patio trasero luego de que un fuerte impacto fuera escuchado por su madre. Él parecía ser víctima de un tipo de explosión. De manera preliminar, las autoridades sospechaban un explosivo ilegal, tal como un M80, pero pronto descubrieron los mismos perdigones de metal incrustados en el cuello y el pecho del chico. En ese momento, se había encontrado jugando con su recién comprado juguete Army Man. Y ambos, de 11 años de edad, fueron reportados como desaparecidos por sus padres, y fueron encontrados el mismo día en una pequeña arboleda donde solían jugar a menudo. Ambos chicos sufrían quemaduras severas, estaban cubiertos con pequeñas heridas punzocortantes. Inicialmente se sospechó que fueron provocadas por un animal. Y nuevamente, perdigones de metal fueron encontrados en sus cuerpos. 2 juguetes de la marca Army Man fueron encontrados delante de ellos. El patrón comenzaba a volverse cada vez más y más claro. Las autoridades de
No podían seguir ignorando la conexión entre los juguetes Army Man y los misteriosos fallecimientos. Aseguraron una orden legal e investigaron varias de las fábricas pertenecientes a, así como almacenes y oficinas, operando bajo la sospecha de que los juguetes Army Man habían sido equipados con la capacidad de lanzar proyectiles o disparar chispas de algún tipo. No se encontró nada. No había ninguna función oculta en el diseño del juguete. No había defectos evidentes en la maquinaria empleada para armarlos. No había polvos explosivos de ningún tipo cerca de las líneas de ensamblado o en las cisternas de plástico empleadas en el proceso de manufacturación. Aunque sí encontraron algo. Todos los juguetes Army Man de la línea actual portan una bandolera de plástico sobre sus pechos. En dicha bandolera hay pequeños perdigones de metal con forma de balas. Las autoridades descubrieron que no hay forma de remover estos perdigones, ya que se encuentran fundidos dentro del plástico del torso del juguete, pero no había forma de negar la conexión. Fue hecha responsable. Retiros del producto en forma masiva, demandas y el descontento público pronto le siguieron. Pero la lucha aún no había terminado. Aún hay miles, si no es que millones, de la más reciente línea de juguetes Army Man en las cajas de juguetes de los niños, posando en los estantes de los niños, incluso en las manos de los niños. Las autoridades concernientes exhortan a todos los padres, abuelos, tías y tíos, maestros, miembros de la familia y amigos a permanecer vigilantes ante el juguete descrito en este artículo. Bajé el periódico después de leerlo por milésima vez. Nunca había oído hablar de la marca Army Man, pero eso no era ninguna sorpresa. Sabía que existiría en cerca de una semana, cuando se volviera importante, cuando los primeros cuerpos fueran encontrados. Está sucediendo otra vez. La entrada de mi padre termina aquí. Para todos aquellos que empezaron a leer estas entradas desde el principio y siguen leyéndolas ahora, les agradezco por quedarse. A todos aquellos que apenas están escuchando sobre esto, no puedo decirles esto con más seriedad. Si escuchas 3 golpes en tu puerta principal a medianoche y abres la puerta para encontrar un atado de papel negro enrollado, no lo levantes, no lo lleves adentro y por el amor de Dios, no lo leas. Las cosas están empeorando. Ha habido más reportes de eventos extraños en el área. La mujer con la cabeza al revés, la lámpara de alumbrado público que se mueve, y nuevos también. Algo sobre un grupo de gente en llamas, no solo un hombre en llamas como antes. Algo acerca de una casa que se come a otras casas y las agrega a sí misma. No he leído ningún otro periódico de la medianoche en mi área, así que no estoy seguro de qué opinar al respecto de estas publicaciones en línea. La mayoría de estas son solo compartidas en los grupos de chat del antiguo vecindario de mi padre. Supongo que ahora es mi vecindario. Los mantendré actualizados si consigo algo de información auténtica. Y no solo gente preguntando si alguien más ha escuchado sobre estas cosas. Intentaré decirles que no lo lean, que ignoren los 3 golpes en la noche. Pero creo que eso solo hace que piensen que yo soy el responsable. Caminé por la manzana el otro día y me miraban como si yo fuera el responsable. Si tan solo supieran, así como ustedes lo saben, que yo una vez fui como ellos. De cualquier modo, esta es la siguiente entrada de mi padre.
Una semana después de que llegara el periódico, los 3 golpes impactaron contra mi puerta principal. No estaba sorprendido. Estaba sentado detrás de la puerta, esperándolos. Seguí la antigua rutina. A este punto ya era básicamente un ritual. Uno del que sabía que no debería tomar parte, pero uno que no podía evitar. Había esperado durante décadas para que volviera, para volver a estar en su mira. Ahora que lo estaba, tal vez podría hacer algo al respecto. Pero tenía que leer la maldita cosa primero. Desenrollé las páginas negras y leí las palabras blancas. Parada de autobús afectada por un vándalo perturbado será renovada. La parada de autobús ubicada en la esquina de con ha sido una infame monstruosidad para la ciudad de... Finalmente, tras meses de peticiones en las reuniones del ayuntamiento, peticiones en línea e incluso un movimiento de financiación colectiva, el Consejo de la Ciudad ha anunciado que no solo renovarán la parada de autobús en cuestión, sino que incrementarán la iluminación y las cámaras de circuito cerrado en la vecindad. Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Vivienda y Desarrollo, así como el Departamento de Obras Públicas para renovar la parada de autobús en cuestión, declaró un miembro del Consejo. Quisiéramos agradecer a cada miembro de nuestra comunidad que ha mantenido un ojo atento sobre la parada de autobús entre y... El mensaje es fuerte y claro. Es una ciudad que no tolerará el vandalismo sobre los bienes públicos con dañinos y odiosos mensajes e imágenes violentas. Las noticias sin duda son un alivio para los preocupados ciudadanos de... Estoy contento de que vayan a limpiar esa cosa y que le pongan cámaras, declaró un frustrado usuario del transporte público quien desea permanecer anónimo. Cada día caminamos por ahí y cada día hay algo peor en ella. No necesitamos esa palabra censurada en nuestro camino al trabajo. Es una triste realidad que los bienes públicos, tales como los cajeros automáticos, teléfonos públicos, lámparas de alumbrado público e incluso trenes subterráneos, sean todas víctimas de actos de vandalismo grandes y pequeños. El fenómeno es extraño. A menudo los vándalos mismos viven en el área, y algunos incluso hacen uso de los bienes que dañan como parte de su rutina diaria. ¿Es acaso el vandalismo mismo un tipo de comentario hecho por el vándalo hacia la ciudad en su totalidad? ¿Es en su lugar un mensaje para los otros usuarios? Parte del vandalismo ciertamente entra en esta última categoría. Uno de los mensajes en la parada de autobús estaba formado al desprender la pintura en uno de los muros de metal. En este se leía: ¿Quién va a destrozar al mundo? Adivina. Otra residente preocupada era una de los organizadores de la campaña de financiación colectiva dirigida a limpiar la parada de autobús. Pienso que debe haber sido hace como un mes, dijo acerca de la primera vez que ella se percató del vandalismo. Uso el autobús para ir a trabajar, como la mayoría de las personas de por aquí. Era temprano, todavía estaba oscuro. Mi amiga y yo estábamos sentadas en la parada de autobús, y ella se giró y señaló ese graffiti en uno de los muros de la parada de autobús. Era como este árbol, y había gente colgando de él. Se sentía odioso y mal. El grafiti en cuestión parecía retratar el ahorcamiento de varias personas que aparentemente estaban vestidas de color verde con rifles o algún tipo de armas de fuego en sus manos. Algunas personas interpretaron el vandalismo como un mensaje de odio, racista o un intento de serlo.
Otros apuntaron al hecho de que aquellos colgados eran soldados. Así que interpretaron el ahorcamiento como un comentario acerca de las muertes de las tropas americanas en el extranjero. Después de haber sido reportado a las autoridades, la perturbadora pieza de graffiti fue lavada esa misma tarde. Así que los usuarios de transporte público de la ciudad ya no lo vieron cuando volvían a su casa. Aún así, tan solo unos pocos días después, otra obra vandálica había aparecido en la parada de autobús. Era incluso más gráfica que la última. Al parecer retrataba varios rostros ensangrentados. Cada figura estaba representada con pintura blanca y pintura roja escurriendo de ellas como sangre. Había lo que parecía como una pequeña casa detrás de ellos, representada en color negro con figuras amarillas pintadas con aerosol encima de ellas para asemejar llamas. El graffiti se limpió una vez más, solo para ser reemplazado por uno nuevo poco después. Este parecía representar cinta amarilla de policía y docenas de hombres vistiendo pantalones de camuflaje y portando armas. Más soldados, ahora con cinta policíaca. Otro mensaje acerca de las Fuerzas Armadas, o así le parecía a muchos. Las opiniones de las personas cambiaron acerca de estos grafitis de ser una molestia perturbadora a convertirse cada una en una pieza que expresaba un mensaje. Había un rumor en la comunidad artística, con los espectadores comparando estas extrañas piezas a las obras de Banksy y otros artistas de graffiti con comentarios sociales. Al parecer, el vandalismo estaba cosechando más y más atención. Su influencia afectaba desde los usuarios diarios del transporte público, quienes se veían perturbados por las violentas imágenes, hasta a los miembros del mundo del arte, quienes lo elogiaban, llamándolo audaz, surrealista y significativo. Un día, los usuarios del transporte público llegaron a la parada de autobús solo para encontrarse un grotesco mural que parecía cubrir cada centímetro cuadrado de la parada de autobús. Había hordas de gente desnuda devorándose los unos a los otros, con pintura en aerosol emergiendo de sus cuerpos mientras eran consumidos. Había gente cubierta en llamas, la pintura en aerosol roja y negra a manera de cuadros para representar la carne calcinada, y amarilla para crear las llamas devorando su piel. Había una inmensa figura negra flotando encima de la conmoción, abriendo su torso con sus manos, aparentemente dando a luz a objetos al azar. Una lámpara de alumbrado público, una máquina de escribir negra, algo que parecían ser varias mujeres, escalpelos ensangrentados, un ejército. Pintura en aerosol roja escurría por la parte baja de los muros de metal de la parada de autobús, tal vez representando sangre, tal vez representando lava emanando del suelo fracturado. Era apocalíptico y grotesco, pero también tenía cierto mérito que elogiar. Varios críticos escribieron sobre la pieza en muy alta estima, comparándola con el Cristo en el limbo de El Bosco, el Coloso de Francisco de Goya o el Guernica de Picasso. «Es una obra maestra», declaró un espectador que desea permanecer anónimo. «Captura la violencia y el sinsentido de la sociedad urbana, la cual intentamos ignorar, pero sigue existiendo bajo la superficie. Las imágenes son horribles, claro, demasiada sangre, demasiados desnudos, demasiado tejido expuesto o quemado, pero ese es el punto». No obstante, los usuarios del transporte público, esos que en verdad han tenido que utilizar la parada de autobús, no fueron tan amables. «Es feo», dijo una madre. «No quiero que mis niños miren a gente desnuda o sangre, o lo que sea que se supone que es. Si quieres hacer arte, pinta en otro lado. La gente usa esa parada de autobús todos los días. Ahora ya ni te puedes sentar a refugiarte de la lluvia o el frío, porque hay demasiada gente tomando fotos». «¿Dónde están los policías?», dijo un hombre. «¿Ya sabían que esto estaba pasando y no atraparon a nadie haciendo esto? Míralo,
Debe haber llevado horas, viejo. No me digas que nadie se topó con el sujeto. Arrestan a la gente por caminar en el lugar equivocado, por mirar en la dirección equivocada, pero no pueden atrapar a un tipo que pinta esta enferma palabra censurada. Entonces, algo cambió. Antes había esta gente, en su mayoría locales, que creía que el vándalo ya había cruzado la línea. Pero había cientos de otros que creían que el vándalo era de hecho un artista, que estaba enriqueciendo el sitio con su arte, horrendo o no. Pero pronto el graffiti cambiaría y todos quienes lo miraban estarían de acuerdo con que, de hecho, sí había ido demasiado lejos. Para la gran consternación de aquellos en la comunidad artística, ya que hubo reportes de individuos desconocidos ofreciendo miles de dólares para comprar la parada de autobús en su totalidad, el mural fue pronto lavado por el Departamento de Obras Públicas y una cámara fue colocada por los agentes del orden locales para atrapar al perpetrador en el acto. Los detalles acerca de lo sucedido esa noche no son precisamente claros, ya que las fuerzas del orden involucradas no han liberado nada de información. Pero, cuando en la mañana el sol se posó sobre la parada de autobús, los espectadores presenciaron que un nuevo acto de vandalismo había aparecido en los muros de metal, las bancas y la acera que rodeaba la parada. A primera vista, desde la distancia, se veían como pequeños círculos, cada uno de diferente color. ¿Gotas de pintura? ¿Acaso el vándalo había tirado las latas de pintura en aerosol y manchado el área? No. Cuando los miembros de la prensa y los transeúntes miraron más de cerca, podían fácilmente ver que los círculos no eran círculos en absoluto. Eran rostros. Había cientos, no, miles de caras, cada una increíblemente detallada como si hubiesen sido retratadas sobre la superficie con un bolígrafo delgado y no con una lata de pintura en aerosol. Algunos rostros estaban intactos, pero la mayoría de ellos mostraban algún tipo de daño. Cortes, moretones, quemaduras y trozos de carne faltantes. Todos ellos tenían sus ojos cerrados. Alguien gritó, alguien soltó un resuello, alguien tomó una fotografía y la horripilante verdad comenzó a volverse clara. No se trataban solo de rostros cualquiera. No habían sido soñados o diseñados por el vándalo. Eran rostros reales, gente real, gente que vivía en este mismo vecindario. No hubo ningún crítico de arte ese día, y no ha habido nuevos ensayos o artículos de opinión alabando al vándalo como un artista. De hecho, la mayoría de artículos que fueron escritos en defensa del graffiti han sido eliminados desde entonces. En el pasado, operábamos bajo la suposición de que este era simple vandalismo. Jefe de policía dijo en una declaración ante una pequeña congregación de reporteros. Pero esto ha evolucionado a un crimen mucho más serio. El perpetrador no solo está desfigurando propiedad pública esta vez. En esta ocasión, él de hecho ha pintado los rostros de gente real en el área, la mayoría de ellos con heridas de algún tipo. El vandalismo es un cargo por un delito menor. El hecho de que el perpetrador conozca los rostros de la gente en el área sugiere, como mínimo, hostigamiento criminal, conocido más comúnmente como acoso. Actualmente nos encontramos investigando la situación, no solo como hostigamiento criminal, sino que dado el daño mostrado en los rostros, se trata de por lo menos un caso de hostigamiento agravado en segundo grado. Como resultado, la presencia de las fuerzas locales en el área se incrementó y el vandalismo nuevamente fue eliminado. Al parecer, los rostros fue todo lo que había sido dibujado por el perpetrador, y eso
debido a la mayor presencia policíaca en el área, sería la última cosa que dibujaría. De hecho, hasta el día de hoy, ese ha sido el caso. Pero hubo un nuevo descubrimiento oculto en el graffiti de los rostros. Uno que todos aquellos que lo vieron desde el suelo lo pasaron por alto, porque no estaban viendo el vandalismo desde el ángulo correcto. Un residente del área voló un dron por encima de la parada de autobús en un intento de capturar el vandalismo antes de que las labores de limpieza lo eliminaran para siempre. Volar un dron por encima de un área concurrida está estrictamente prohibido pero la persona involucrada declaró no saber acerca de esta ley. Su metraje pronto fue diseminado a través del internet. Mostraba que había más rostros en el techo de la parada de autobús e incluso en los techos de los edificios vecinos. Pero esa no era la revelación que impactó a aquellos que vieron el metraje. Lo que los impactó fue lo que los rostros formaban cuando eran vistos desde arriba. Ahí, pintada sobre la parada de autobús y sus alrededores, estaba una inmensa figura humanoide, la silueta de una persona. Cada rostro, de alguna forma, contribuía a formarlo. Algunas semanas después del vandalismo que involucró a los rostros de los residentes, el ayuntamiento de continuó con su proposición de renovar la parada de autobús por completo. Esto involucrará derribar los muros de metal y las cercas de metal de la original, la cual ha estado en pie desde 2006, y reemplazarla con su más reciente contraparte, como esas que puedes encontrar en... La nueva parada de autobús tendrá una mejor iluminación, cámaras de circuito cerrado y será patrullada por oficiales de policía todas las noches. Al momento de escribir este artículo, ni las fuerzas locales del orden ni los individuos cuyos rostros fueron representados en el vandalismo han reportado ningún daño, amenazas ni hostigamiento físico como resultado de haber sido seleccionados como objetivos por el vándalo. Desafortunadamente, también al momento de redactar este artículo, el vándalo permanece sin ser identificado. Pero tampoco ha habido ningún nuevo acto de vandalismo en el área de manera similar. Miembro del consejo declaró: "Esperamos que la renovación hará que el vándalo deje de llevar a cabo estos crueles y perturbadores actos. Por nuestra parte, nosotros esperamos que el miembro del consejo esté en lo correcto". Bajé el periódico, más perturbado que de costumbre. El artículo había mencionado el juego de adivina, y la cosa acerca de los soldados colgando de los árboles sonaba demasiado al artículo del Treehead que Tai había recibido. Porque el graffiti haría referencia a otros periódicos de la medianoche. Nunca había visto nada así antes. Un artículo mencionando a otro. Se trata de una advertencia, una amenaza, una forma cruel de desenterrar el pasado. No lo sé, pero en una semana, cuando esto se vuelva real, intentaré descubrirlo. Escuché acerca de ello en las noticias, exactamente una semana después de que llegara el periódico anterior. Había reportes acerca de una compañía de juguetes llamada Play, cancelando su línea de juguetes Army Man. Nunca había escuchado acerca de ellos. En lo que a mí respecta, una compañía del tamaño de Mattel con miles de empleados y décadas de historia fue creada de un día para otro. Varios otros noticiarios y periódicos en mi área resumieron los largos meses de controversia que llevaron a la decisión de la compañía. No debería sorprenderme. Algunos periódicos de la medianoche describen un evento,
como el que era cerca de Lily, y algunos describen una moda como el juego de adivina. Lo que sea que está escrito en esos artículos se vuelve real, por lo general el día en que otro periódico es entregado, lo cual significa una semana después para mí. Eso significa que el ayuntamiento anunciará que está por renovar la parada de autobús la próxima semana. Y ellos se comportarán como si el vandalismo hubiera aparecido y luego hubiera sido eliminado. Ahí va mi oportunidad de ver el graffiti en persona. De acuerdo con el artículo, habrá imágenes del vandalismo en línea. Imágenes que puedo estudiar para obtener más pistas. Y la parada de autobús seguirá estando ahí. Iré a revisarla tan pronto sepa dónde se encuentra. El graffiti hacía referencia a otros periódicos de la medianoche. Así que, tal vez, quien sea que los hizo también leyó el periódico. Pero, ¿cómo? Supongo que me enteraré la próxima semana. Voy ahora a la cama. Es tarde y esta migraña me está matando. Publicaré la siguiente entrada de mi padre pronto. Él mencionó una migraña como las que yo tuve. Mi corazón se acelera. Chicos, no quiero seguir leyéndolo solo para averiguar que mi padre murió por culpa de esto. La posibilidad ha estado en la parte trasera de mi mente durante meses, pero seguía ignorándola. Pero, ¿qué tal si es verdad? ¿Qué tal si el periódico de la medianoche mató a mis dos padres? Si lo hizo, lo destruiré. Encontraré la forma. Lo haré por ellos y por todos aquellos que recibieron uno. Me desperté cerca de las 3 a.m. de nuevo la otra noche, o debería decir esta mañana. Ha estado sucediendo cada vez más y más. A veces es el sonido de alguien gritando. A veces es el suelo retumbando. Esta vez fue el ligero olor a humo. Cuando abrí los ojos, mis ventanas estaban destellando con luces rojas y doradas. Un incendio. Corrí afuera hacia la calle y ahí los vi. Gente, por lo menos 10, caminando en línea recta, tomándose de las manos, dirigidos por un hombre. Todos en llamas. No había gritos, no había dolor en su lenguaje corporal. Ellos simplemente caminaron por la vereda, casi de manera casual, y desaparecieron dentro de una de las casas en la calle de mi padre. No sé cómo es que esa casa no se incendió. No sé cómo es que el fuego sobre esos cuerpos seguía ardiendo de la forma en que lo hizo. Constante. Sin crecer, ni disminuir, ni destruyendo aún más sus cuerpos. Estaba cubierto en sudor frío. El fuego estuvo demasiado cerca. Incluso si le sucedió a alguien más, la posibilidad de que yo pudiera haber ardido en llamas parecía demasiado probable. Me duché por lo que se sintieron horas con el agua tan fría como pude. El vecindario está cambiando. El periódico de la medianoche está haciendo algo cada semana, con la entrega de quién sabe cuántos ejemplares. Si tan solo pudiera leerlos. Si tan solo pudiera hablar con las personas que los reciben y hacerles saber qué está sucediendo. He llamado a sus puertas, pero ya no atienden, incluso a pesar de que sé que están de pie tras sus mirillas.
He intentado acercármeles cuando salen a correr por las mañanas, pero se giran en otra dirección. Estoy comenzando a sentirme como el loco del pueblo, aislado, apenas consiguiendo dormir, barriendo el internet en busca de noticias extrañas. Estoy en blanco, desconectado de todo lo que está sucediendo, incapaz de ayudar de ninguna forma. Todo lo que tengo para continuar es el diario de mi padre. Esta es su siguiente entrada. Cerca de la medianoche me senté en mi computadora personal, recargando la página de búsqueda de Google cada pocos segundos. Sé que, dado el historial pasado del periódico, el artículo que leí se volvería real una semana después de haber sido entregado. Eso era esta noche. Todo esto parece inquietante, incluso tras haberlo vivido tantas veces. La idea de que el periódico podía, de un segundo a otro, crear una serie de eventos que abarcan varios meses previos, algunos incluso varios años, y todos a excepción de mí creen que son reales. Incluso los recordarán. Es aterrador en formas que nunca podría describir. Y actualizar a la página una vez más, y ahí estaba. Una parada de autobús con un historial de vandalismo y controversia. Hace un segundo no estaba ahí, pero ahora era bastante real. Dios, algunos de estos artículos son de hace 4 meses. Desearía que alguien más inteligente que yo estuviera recibiendo los periódicos. Un físico o alguien que pudiera formular teorías sobre cómo es que estas cosas están sucediendo. Alguien que pueda crear estrategias para detenerlo. Pero yo no soy esa persona. Solo soy un anciano contemplando algo que jamás podrá entender, queriendo detenerlo de la misma forma en que un niño quisiera detener la guerra en las noticias, sucediendo en este momento, pero a miles de millas de distancia. Volví a los artículos acerca de la parada de autobús. Era esta ubicación, quizá como a media hora de camino en auto de mi casa. Hay fotos en el internet también. Por Dios, hay fotos. El mural violento descrito en el artículo es verdaderamente una obra de arte. Pintado en la acera y la parada del autobús como una pintura renacentista sobre un lienzo, fluyendo sin problemas entre una superficie y la siguiente. Y la pintura misma es aterradora, apocalíptica, infernal, pero de alguna manera familiar, incluso a pesar de que nunca había visto ni leído nada acerca de ella. Entonces miré de nuevo y me di cuenta que, de hecho, yo había visto algo retratado en el mural. El artículo describía a un ejército siendo parte de la escena apocalíptica. Y quien sea que lo escribió estaba en lo correcto. Ahí, abarcando la mayor parte de la banca en la parada de autobús, estaba un grupo de hombres en uniforme. Uniformes verde olivo, OG-107. Uniformes de la guerra de Vietnam. Y ahí, en el centro, había uno que se veía idéntico a Tai. Y a su lado, uno que se veía como yo. Entonces me di cuenta, esta parada de autobús, esa sobre la cual había leído durante días, aquella que acababa de ver en docenas de fotografías, era la misma que usé cuando regresaba de la guerra y fui dado de alta por el hospital de veteranos. Estaba asistiendo a clases de mecanografía en el área,
algo que mi viejo me dijo que hiciera para mejorar mi búsqueda de empleo. Esa parada de autobús es la misma donde conocí a tu madre. Los juguetes Army Man, modelados a partir de soldados de Vietnam como yo. La parada de autobús donde conocí a Lily. El periódico estaba usando cosas de mi pasado, usándolas para herir a la gente. Otro insulto, otra forma de herir a un anciano al cual ya le había quitado todo lo demás. ¿Qué más cosas de mi vida usaría como inspiración? ¿Qué más podría corromper para herir a la gente con eso? Corrí hacia la puerta principal, pisando el rollo de papel negro en el tapete de bienvenida sin mirarlo 2 veces. Corrí durante todo el camino. Sabía que conducir sería más rápido, pero necesitaba correr para despejar mi mente, para pensar en qué hacer a continuación. Me tomó más de 1 hora y aún no podía pensar en nada. Mi mente estaba demasiado ocupada, demasiado llena con el odio ardiente como para darle cabida a cualquier pensamiento concreto, mucho menos a alguna estrategia. Finalmente llegué a la parada de autobús, solo para ser recibido por un autopatrulla estacionado al otro lado de la calle. Había leído el artículo. Sabía que la policía estaba vigilando para detener a cualquier individuo sospechoso. Y yo, cubierto en sudor por correr, jadeando como loco, ciertamente encajaba con la descripción. Aún así, fui capaz de ver la parada de autobús, de verla de noche, rodeada a medias por la oscuridad, rodeada a medias por las luces de la calle. Ahí, hace tantos años, conocí a Lily. Ella fue la primera en hablar, la primera persona en la calle que me reconoció en meses. Por alguna razón, esta hermosa, amable y paciente mujer decidió acercarse a mí. Me salvó la vida. Y yo la había matado como respuesta. El periódico de la medianoche no la habría encontrado de no ser por mí. Lo sé en lo profundo de mi corazón. Y esta parada de autobús es donde todo salió mal, donde la amabilidad de Lily la llevó por un camino que al final tuve que tomar un vistazo más de cerca. Tal vez había algo que el Departamento de Obras Públicas había pasado por alto. Algo aferrándose a los muros, algún rastro de pintura, algo que pudiera darme una pista. Corrí hacia la parada de autobús, mi corazón golpeando cual fuego de artillería. No sabía a dónde mirar, así que miré por todos lados. Busqué en el techo de cristal y metal de la parada de autobús, en las esquinas, en la acera a su alrededor. Yo incluso me acosté para ver la parte inferior de la banca. Nada, ni un rastro. Todo había sido eliminado. Escuché la puerta del auto de policía cerrarse. Me puse de pie. Me giré lentamente para ver a 2 oficiales de policía que ahora estaban de pie al otro lado de la calle, mascullando algo el uno al otro y mirándome con frecuencia. Justo al momento en que comenzaba a caminar de vuelta a casa, lo vi. Una figura oscura de pie en la intersección a mi derecha. Estaba muy lejos e iluminado solo por el tenue alumbrado público, pero parecía ser un hombre cubierto en alquitrán y temblando de forma extraña. Así que salí corriendo tras él, escuchando a los oficiales de policía gritar y correr detrás de mí. Giré una esquina y la figura se había ido. El camino era largo y amplio
y no había callejones cercanos o calles a donde pudo haber ido. Tuvo que haberse desvanecido. Los dos oficiales me alcanzaron poco después de eso. Me dieron un corto informe sobre el vandalismo en la parada de autobús, como si no supiera ya al respecto, como si no hubiera provocado la existencia de la maldita cosa con mi lectura. Entonces me pidieron mi identificación y anotaron lo que supongo era mi nombre y mi dirección. Genial. Ahora soy sospechoso en un caso de vandalismo. Para cuando llegué a casa eran casi las 2 a.m. El periódico seguía ahí. ¿Qué diablos? No tenía nada más que perder con leerlo. Debería haber otra pieza del rompecabezas en el próximo artículo. Tal vez algún sitio donde pudiera encontrar a esa extraña persona de alquitrán. Desaté el cordón y me senté en el escalón de mi entrada principal, leyendo el periódico de la medianoche bajo la luz de mi pórtico. ¿Peligrosas habitaciones para luna de miel? Extraña tendencia en hospitalizaciones lleva a una demanda. Los hoteles se describen a sí mismos como una cadena multinacional de hoteles que son tan accesibles y convenientes como lo son lujosos y cómodos. Antes de los extraños incidentes, buscar hoteles en Internet solo llevaría a información acerca de reservaciones en línea, reseñas sobre las instalaciones y los múltiples sitios web y perfiles en redes sociales de la cadena de hoteles. Sin embargo, en estos días los resultados para hoteles muestran página tras página de menciones en foros paranormales de horror y videos sobre crímenes de la vida real, así como una serie de videoensayos y documentales explorando teorías que intentan explicar los extraños eventos. Es un desafortunado giro de los acontecimientos para la compañía, y ciertamente un golpe para su reputación. Pero no es nada comparado con la angustia, la pena y la confusión experimentada por las familias de aquellos involucrados en los incidentes. Comenzó con un artículo en un pequeño periódico que reporta eventos locales, los cuales la mayoría de los periódicos en el estado de están demasiado ocupados como para percatarse de ellos. El artículo en cuestión se titulaba Pareja hospitalizada tras noche de bodas. En él, un periodista describió el primero de lo que se volvería una serie de incidentes similares, cada uno involucrando parejas en sus habitaciones de luna de miel, cada uno en varios de los hoteles alrededor del mundo. El primer incidente involucró a la única pareja cuyos nombres fueron revelados al público. En ese primer artículo, da un recuento de los eventos sucedidos esa fatídica mañana y una de las noches que le siguieron. Y tuvieron la recepción de su boda en uno de los exclusivos salones para eventos del hotel. Todo era, en apariencia, la imagen perfecta de un evento, sin quejas por parte de los invitados a la boda acerca del salón de eventos o del hotel mismo. Quizá más importante aún, ninguno de los invitados a la boda sufrió intoxicación alimentaria o algún tipo de reacción alérgica a la comida o las bebidas servidas en la recepción. Este hecho demostraría ser crucial para derribar las múltiples teorías respecto al extraño comportamiento de al terminar la noche, la recién casada pareja se despidió y subió por el elevador hacia su habitación de luna de miel. Habían hecho los preparativos adecuados para desayunar con su familia y amigos la mañana siguiente. Después de eso, saldrían hacia su luna de miel, la cual era un envidiable viaje que los llevaría a varias ubicaciones exóticas en Asia. Pero la pareja nunca se encontraría con sus seres amados para el desayuno, ni mucho menos partiría a su luna de miel.
Después de esperar a la pareja por casi 3 horas y tras dejar docenas de preocupados mensajes, las familias de los recién casados convencieron al personal del hotel de abrir la puerta. Lo que encontraron dentro de la habitación era horrible y extraño en cantidades similares. La habitación había sido destruida salvajemente. Las ventanas estaban golpeadas y fracturadas. Los muros llenos con orificios y había marcas de perforación hechas con muebles rotos y trozos de vidrio. La televisión estaba estrellada más allá de todo reconocimiento. Al parecer, cada pieza de mobiliario había sido destruida y usada como un objeto contundente. Y los muros, los pisos y el techo estaban cubiertos con comida echada a perder, licor y sangre. Paramédicos y miembros de la familia encontraron a la pareja yaciendo en el baño, acurrucados, juntos y aterrados. El camino de su recuperación fue largo, con pocos detalles cuando se trata de explicaciones. Pero ahora sabemos que la pareja estuvo internada en un ala psiquiátrica por más de un mes. Varios meses más tarde, después de que incidentes similares fueran reportados a los medios, la pareja habló en una conferencia de prensa el día de hoy. Junto a ellos estaban las familias de otras parejas involucradas en el incidente. Era la primera vez en que el público recibía un recuento de primera mano de lo acontecido en esa horrible noche. Seguimos sin poder explicarlo, dijo. Ella sería la persona encargada de hablar por la pareja. Su marido se encuentra, de acuerdo a toda la información disponible, aún renuente o incapaz de hablar en público. Pero al principio pensamos que había sido una buena noche. Era medianoche cuando llegamos a la habitación y estábamos tan exhaustos después de todo el día. Simplemente nos duchamos y fuimos a la cama. Nosotros sí comimos algo del chocolate y creo que los dos bebimos champaña. Yo fui la única que comió el chocolate. También bebimos de las botellas de agua en el escritorio junto a la televisión. Todo lo que comimos o bebimos fue provisto por el hotel como parte de nuestra habitación. Mencionar la comida y la bebida primero habla sobre la estrategia legal de la familia. Nos despertamos después de lo que se sintieron horas. 8 horas después, tal vez 7. El cuarto tenía persianas que bloqueaban toda luz de afuera, así que estaba oscuro. Pero cuando las abrió nos dimos cuenta de que afuera seguía oscuro. Fue entonces cuando miramos los relojes. Había un reloj digital de alarma en la habitación y aún decía 12 a.m. Pensamos que tal vez hubo un apagón, pero nuestros teléfonos y mi smartwatch tenían la misma hora. Nos dimos cuenta bastante pronto que eso no cambiaría. Sin importar cuánto tiempo pasara o cuánto tiempo pensamos que había pasado, los relojes no se movían. Siempre era medianoche. Intentamos abrir la puerta frontal, pero no se movía. Era como si se hubiera convertido en un tipo de muro. Uno que parecía una puerta, pero era mucho más fuerte, más resistente. Entonces volvió a contar lo que ella se refería como esos terribles meses. Ella y habían intentado pedir ayuda usando sus celulares y el teléfono en la habitación, pero nunca recibirían una respuesta. Declaró que el teléfono fijo en su habitación hacía un constante ruido de ocupado y que sus teléfonos aparentemente no recibían señal de ningún tipo. Incluso el Wi-Fi del hotel había desaparecido. La pareja tuvo la idea de golpear en los muros para alertar a sus vecinos, pero no hubo ninguna respuesta o reacción de ningún tipo. Incluso cuando rompió una silla contra el muro y usó sus patas para romper algo del yeso. Había algo ahí, casi como metal blanco, del mismo color que el yeso. No podíamos romperlo sin importar cuánto lo intentáramos.
Había un material negro que parecía de lona en el otro lado de la ventana. Un material que no pudimos cortar. No se encontró evidencia de metal o de un material como una lona por parte de las autoridades o los empleados del hotel. Y el hotel confirmó que las habitaciones a cada lado de la suite para la luna de miel estaban desocupadas en ese momento. Cuando tuvieron hambre, la pareja comió lo que había en el minibar, siendo quien tuvo la idea de racionar los bocadillos dentro. Afortunadamente, aún había agua corriente, así que los recién casados podían rellenar las botellas en su habitación. Duró días, dijo. Sé que parece imposible, pero fue así como se sintió. De verdad así se sintió. Como si fuera tan real. Recordamos haber pasado meses ahí. Queremos aclarar que no estamos diciendo que el hotel nos mantuvo allí por meses. Simplemente estamos diciendo que algo que nos fue provisto por el hotel nos hizo creer que esto pasó, que alteró nuestra percepción de esa forma y que el hotel nos causó un severo trauma psicológico. En cierto punto, cuando la comida del minibar se había agotado, la pareja descubrió que de alguna manera se había reabastecido. Pensamos que alguien había venido a la habitación mientras dormíamos, pero en ese caso nos habríamos despertado. No puedo explicar eso tampoco. Dicen que encontraron envolturas en la habitación, barras de chocolate y de granola en su mayoría, pero en la misma cantidad que tenía el minibar originalmente. No había más. No había evidencia de que hubiera sido reabastecido, pero nosotros recordamos que se reabasteció múltiples veces. Hubo otro extraño fenómeno que los recién casados reportaron haber experimentado. Nuestro cabello nunca creció. La barba de nunca creció más de como estaba en nuestra boda. Tampoco su cabello. Parecía así para ambos. Ningún vello en general. Ninguno creció, ni en nuestros cuerpos ni en nuestras cabezas. En ambos no hubo ningún crecimiento más allá de cómo estaba en nuestra noche de bodas. Eso fue lo que vimos y lo que creemos que debió haber sucedido. Tras lo que parecieron meses de aislamiento, expresó su deseo de tomar su propia vida. También expresó un deseo similar, y la pareja supuestamente usó un fragmento de vidrio para herirse a sí mismos. Sin embargo, ahora cree que ellos, de hecho, no se lastimaron a sí mismos. Pensamos que teníamos que cortarnos y que nos acostaríamos juntos en el baño, esperando el final. Fue entonces cuando la puerta fue abierta por nuestra familia y los trabajadores de emergencias nos encontraron. Ahora nosotros estamos conscientes de que, en realidad, no nos dañamos a nosotros mismos en ninguna forma, pero seguimos siendo responsable al hotel por el deseo de terminar nuestras vidas, así como el severo estrés emocional, mental y físico que sufrimos como resultado. La pareja y sus abogados sostienen que ellos ingirieron algún tipo de alucinógeno en algo que el hotel preparó para ellos. El hecho de que ningún otro invitado haya experimentado episodios psicóticos severos que involucren alucinaciones visuales o auditivas es, de acuerdo al equipo legal de las familias afectadas, irrelevante. La pareja declara que solo ingirieron comida preparada por el personal del hotel. Grabaciones de la boda apoyan esto, ya que contrataron a un camarógrafo para seguirlos en todo momento, y en el metraje, efectivamente, solo podemos verlos bebiendo de los vasos que el personal del hotel había manipulado. Ahora bien, el hotel declara que es posible que las partes afectadas hayan ingerido algo por su propia voluntad, o que algún invitado hubiese colocado algo en sus alimentos o bebidas. Pero no estamos de acuerdo.
Lo que sea que se les administró fue increíblemente poderoso. Una dosis simple no habría sido suficiente para causar un colapso mental. Creemos que un miembro del personal del hotel dopó a la pareja durante el día. El equipo legal del hotel declara que no hay evidencia de un alucinógeno hasta este momento, lo cual es prematuro. No declaramos saber exactamente qué fue lo que se le dio a nuestros clientes. Es posible que simplemente aún no haya sido identificado. La cuestión del asunto es que tenemos 4 parejas, cada una alojándose en un establecimiento de quienes han experimentado las mismas alteraciones visuales, auditivas y de percepción temporal. Creemos que esta no es una coincidencia y que el factor común es obviamente el hotel y, más específicamente, la suite de luna de miel y la comida provista a estas parejas. El móvil por el cual un empleado del hotel estaría dopando con alucinógenos a las parejas aún no ha sido aclarado por los abogados. Creemos que el móvil es irrelevante, declaró el equipo legal. Lo que es necesario ahora es hacer responsable a la cadena de hoteles antes de que vuelva a suceder. Había, de hecho, otras 3 parejas que habían sufrido colapsos mentales similares o severos episodios de alucinaciones en sus habitaciones de luna de miel en los hoteles. Había una pareja una en y la más reciente en. Las parejas involucradas en estos eventos describen todas las mismas extrañas circunstancias. La puerta cerrada, los relojes fijos a medianoche, la extraña dureza de los muros, la presencia de metal y lonas en las ventanas, la falta de señal telefónica o señales de cualquier tipo y el reabastecimiento del minibar. Muchos teorizan que las parejas buscan estafar al hotel mediante una demanda por dinero. Pero las parejas ya han gastado millones en sus equipos legales. También hay una gran cantidad de evidencia mostrando, por lo menos, que todas las parejas han sido afectadas por colapsos psicológicos graves. Si están actuando, dijo un profesional médico, tendrían que ser los mejores actores de la historia. Había y aún hay evidencia de trauma severo. Algunas de las parejas involucradas manifiestan claros signos de trastorno de estrés postraumático. Las familias de aquellos individuos involucrados han descrito una inmensa aflicción psicológica que ha prevalecido. En algunos casos, casi durante un año. Cualquiera que sea la razón detrás del sufrimiento de estas 4 parejas, la evidencia de ese sufrimiento es evidente incluso para las personas que no tienen formación en psicología. Solo deseamos que aquellos afectados sean capaces de obtener la ayuda que necesitan para volver a sus vidas normales. Algo captó mi atención al instante. Medianoche. Las parejas involucradas estuvieron atrapadas en una suite de luna de miel donde siempre era medianoche. Eso tiene que significar algo. La conferencia de prensa debería volverse real la próxima semana, y debería haber también información en el internet después de medianoche. Con esto seré capaz de encontrar el nombre de la cadena de hoteles e investigarlo más de cerca. Pero algo me está inquietando. Los juguetes Army Man. Soldados como yo. La parada de autobús donde conocí a Lily. Una suite de luna de miel como en la que ella y yo pasamos nuestra noche de bodas. El periódico de la medianoche se está burlando de mí. Ahora lo sé. Y voy a averiguar por qué. Quité el seguro de mi puerta principal y entré. Y de inmediato supe que algo estaba mal, incluso en la oscuridad. Algo se sentía mal. El volumen de la casa. El aire ahí dentro se sentía más lleno de alguna manera, como si algo o alguien lo hubiera reemplazado.
Encendí las luces y las vi. Cajas tras cajas apiladas sobre cada superficie. El piso, las mesas, el sofá y cada silla. Una estaba a mis pies, así que me incliné para levantarla. Era un juguete, empacado en una colorida caja de cartón con una cubierta de plástico. Juguetes. Juguetes Army Man. Había cientos de recibos aquí y allá tirados por el suelo cual confeti. Gracias por leer. Volveré a publicar pronto. Gracias por haberte quedado hasta el final. Los enlaces a la historia original, la música utilizada y mis redes están en la descripción. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún relato. Puedes enviar tus historias al correo que aparece en pantalla. ¿Han escuchado al fantasma de la medianoche? Ya pueden descansar en paz.